Gobernar es un proceso complejo, exige gran conocimiento y capacidad técnica. Ojalá la risa le dure cuando los colombianos empecemos a sentir la crisis de la salud, ministra. ¿Está pensando el presidente en cerrar el Congreso? Lo que nos jugamos aquí es la estabilidad democrática de Colombia. La transición energética de Gustavo Petro es apagar la luz de los colombianos. El país se había acostumbrado a que la oposición era tratar de tumbar al presidente, hacer paros, destruir el país. Las oposiciones en una democracia no pueden ser así. En este periodo legislativo, la senadora Paloma Valencia presentó 8 proyectos de su autoría. Citó importantes debates de control político, audiencias públicas y en compañía de otros congresistas, radicó otra serie de proyectos en pro de los colombianos. Este es un proyecto de ley fundamental para llevarle el crédito agropecuario a los sectores campesinos, especialmente al microproductor, al pequeño y al mediano. Creamos la categoría de microproductor y logramos focalizar para que en el futuro los créditos vayan al sector agropecuario primario y no al de cadena productiva ni a quienes venden, y que busquemos en la medida de lo posible llegar a que los máximos porcentajes vayan a los micros y a los pequeños. El bono escolar es la respuesta para muchos padres de familia que están cansados de que sus hijos tengan una educación mediocre. Le permita al ciudadano, al padre de familia, a esa madre de familia que nos está viendo, decidir sobre si quiere que su hijo vaya a la educación privada o vaya a la educación pública. Privada, pagada por el Estado. Este es un mecanismo para abrirle las posibilidades a que los jóvenes puedan acceder a mejor calidad de la educación y a que Colombia realmente sea un país de oportunidades. Todos tenemos derecho a tener la ideología política en la que nos sentamos representados y por lo tanto estamos llevando esto a la ley. Defender la democracia es defender la pluralidad de todas las ideas políticas. Este proyecto de no al adoctrinamiento exige un límite a la libertad de cátedra. Usted puede enseñar una afiliación política con la autorización de los padres y con la obligatoriedad de que no solamente va a enseñar una doctrina política, sino que dará espacio en su clase para que todas las vertientes políticas puedan ser explicadas y entendidas por los estudiantes. Mientras un bien esté invadido, los propietarios no tengan que pagar impuestos sobre ese bien, sin que eso perjudique sus títulos de propiedad. Lo segundo, queremos que haya la posibilidad de una permuta con bienes de la SAE, con valores comerciales, de los avalúos comerciales, para que se pueda cambiar un bien por otro y la gente pueda tener un bien que esté libre de la invasión y que la invasión la atienda el gobierno, pero con una condición: bajo ninguna circunstancia se le podrá entregar el bien a las personas que lo invadieron. Cada partido presentó su proyecto de reducción de salarios, de reducción de ampliación del periodo legislativo. Unos decidieron que si uno no firmaba unos, entonces más o menos no quería el proyecto. Yo siempre defendí, yo tengo el mío y defiendo el mío. El impuesto para que tuviéramos la baja de salario inmediata en este periodo y el tope a partir del 26 para los siguientes periodos en adelante. Este es un proyecto muy importante, primero porque declara el café nuestra bebida nacional. Creemos que la creación del sello Quiero los Cafeteros es fundamental, porque esta es una idea novedosa, diciéndole a los compradores de café que puede donar hasta el 10% de su compra, si quiere, si puede, si desea hacerlo, para que vayamos teniendo un fondo que nos permita ir mejorando las pensiones de los cafeteros, pero sobre todo también los de los recolectores, que como ustedes saben tienen un destino muy complicado en su vejez y que es una realidad que los caficultores colombianos están llegando ya a edades de adulto mayor y no tienen ningún ingreso durante su vejez. Participó en las discusiones de proyectos de ley y acto legislativo, tanto de otros congresistas como del Gobierno Nacional. Presentó ponencia alternativa al Código Electoral. Porque aquí estamos entregándole toda la información biométrica al Estado. Imagínense lo que va a pasar con la información el día que se la roben. La identificación no puede ser un monopolio del Estado. Imagínense el negocito que nos iban a montar. Logramos eliminar todos los artículos de identificación. El voto electrónico en un país con tanta desconfianza, lo que hay que buscar es credibilidad. Va a ser voto anticipado en toda Colombia.
¿Usted se imagina la adulteración de esos votos? Yo creo que es muy inconveniente para un país un empadronamiento en la registraduría. Se habla de que la plata va a estar disponible, pero no hay claridad cuánto vale. Y uno no entiende por qué. Vamos a tener elecciones más caras, menos transparentes. Pero no podemos seguir girando cheques en blanco. Fue ponente en el proyecto de Paz Total. El tema de las amnistías e indultos a los miembros de la primera línea. Querer volver inane el Congreso de la República. El artículo pretenden darle al presidente de la República facultades para que por decreto saque la ley de sometimiento. Los acuerdos aún parciales se vuelven política pública. Esto evidentemente es inconstitucional. Un Congreso no puede avalar que se vayan a realizar cualquier tipo de negociación y que después quede automáticamente incorporada a la legislación. Porque no puede ser que la decisión del presidente, porque firme con un grupo, cualquiera que él sea, se vuelva obligatorio para todo el mundo y para todo el Estado. También fue ponente en el proyecto de reforma política. La preponderante financiación estatal genera muchas dudas sobre la distribución de los recursos, porque si el Estado va a darle plata a los ciudadanos para hacer política, ¿cuál es el criterio para la asignación? Ojo, porque es que me parece que confunden el hecho de que las listas sean cerradas con el hecho de que no haya que hacer campaña. Nosotros queremos expresar que no nos gusta el voto obligatorio. La izquierda quiere prohibir que ustedes como ciudadanos puedan financiar a sus políticos. Quieren que todo lo financie el Estado. ¿Y saben cómo sería? Pues que los que hoy tienen más congresistas reciban mayor cantidad de plata y los que tenemos menos recibamos menos. Es la manera de perpetuarse en el poder. Fue ponente segunda vuelta del proyecto de campesinado como sujeto de derechos. Que la colectivización de la tierra no les sirve a los campesinos, no les permite salir de la pobreza, que el ciudadano pueda tener propiedad sobre los bienes, porque quiere mantener a los campesinos pobres. Porque la protección tiene que estar sujeta a que ellos no puedan tener grandes desarrollos agroindustriales, que es lo que yo quiero para los campesinos colombianos. Yo entiendo las necesidades campesinas. Los campesinos tienen que ser sujetos de derecho para poder ser empresarios del agro. Ponente del proyecto de violencia política contra las mujeres. El tema de la violencia contra las mujeres no es un tema contra Paloma Valencia o contra X o Y senadora. Es un tema que limita los derechos de todas las demás mujeres. Uno tampoco quiere generar un escenario donde a las mujeres nadie nos puede decir nada porque es violencia política, pero tampoco puede ser que le digan lo que quieran porque es libertad de expresión. Hoy no hay luz para las mujeres en la política, pero tampoco puede ser que quememos cualquier discrepancia política con las mujeres. Ponente del proyecto de reforma al Congreso. Creo que los congresistas nos podemos bajar el salario, como se lo puede bajar el presidente y todos los magistrados de este país y todos los altos cargos de las entidades públicas, porque las entidades públicas están hoy por encima de los promedios de salarios que tienen personas más o menos con la misma formación. Fue ponente del proyecto de la política de infancia y adolescencia. Es una comisión que articule la cantidad de entidades que trabajan con la infancia, pero que trabajan desarticuladamente. Educación y formación para la vida, que propende para que la gente no solamente se eduque en el colegio, sino pueda desarrollar sus talentos, sus capacidades, que propende por la jornada única para que la gente pueda desarrollar otros aspectos además de los académicos. Formación en ética, en valores, pero desprovista de contenidos políticos. El juego es una parte esencial de lo que hay que desarrollarle a los niños colombianos. Y la vinculación afectiva y las relaciones de cuidado, que será gradual y de acuerdo a la disponibilidad de recursos y al marco fiscal de mediano plazo. Ante el proyecto de reforma tributaria presentó más de 22 proposiciones. El Centro Democrático votará no y vamos a presentar una serie de proposiciones para tratar de mejorar y de defender el sistema productivo, los hidrocarburos. Presentó varias proposiciones al proyecto que buscaba crear el Ministerio de la Igualdad. Que el país, claro que necesita avanzar en equidad, pero a mí que no me digan, señor presidente, que eso se soluciona creando puestos burocráticos de altos salarios en Bogotá. Lo que se necesita es que los recursos vayan a las regiones. Asimismo, presentó proposiciones en comisión
primera y plenaria, tendientes a lograr, en primer lugar, el archivo del proyecto del cannabis recreacional. Aquí, vuelvo y repito, no están legalizando el consumo, porque el consumo hoy es ya legal. Aquí lo que están legalizando es las plantaciones y la comercialización. Van a hacer muy difícil el control de las drogas en este país. Con las normas de los legales se esconden los ilegales. Usted no va a poder combatir ese microtráfico y eso va a significar que hay una oferta gigantesca en las calles. Presentó 17 proposiciones en contra de la creación de una sala especial agraria y rural. Este es un proyecto que realmente carece de madurez para saber qué es lo que es. Esto de decirnos que para solucionar el problema de los campesinos lo que se necesitan son más jueces especializados y que los campesinos siguen necesitando abogados, pues realmente esto no va a servir para nada. Para generar la especialidad agraria no se necesita una reforma constitucional. Se puede hacer vía estatutaria en una sola ley donde nos pongamos de acuerdo de cómo se va a hacer. Ante la edición presupuestal, radicó 6 proposiciones. Deja desfinanciado en 8 billones de pesos, 8, como oyeron, el sistema de salud. Pero ¿sabe qué me preocupa también muchísimo? El tema de vivienda. Estamos viendo la crisis en la que está el sector. Se está diciendo que los recursos que reciben los entes territoriales del Sistema General de Participaciones los van a poder utilizar en excedentes para financiar los equipos esos de visita médica. Me parece muy grave que en vez de gastarse los recursos en salud pública, vayamos a dedicar a estos equipos que en realidad se han convertido son en mecanismos de proselitismo político domiciliado. Y ante el plan de desarrollo del gobierno Petro, presentó cerca de 60 proposiciones. Mucho que decir sobre el plan de desarrollo, pero hay muchos aspectos nocivos. Más de 55 proposiciones que vamos a radicar. Unas para eliminar micas, otros para modificar cosas que pueden mejorar, pero sobre todo para seguir trabajando en beneficio de los colombianos. Presentó 8 proposiciones ante el proyecto que buscaba la prohibición del fracking. Negarse a investigar y a desconocer la ciencia, pues parece un contrasentido. Aquí lo que pretenden es construir unas banderas con las que engañan a los colombianos a propósito de la defensa del medio ambiente. No es cierto que prohibir el fracking en Colombia mejore el medio ambiente. Lo único que vamos a lograr es que los departamentos más pobres de Colombia, que hoy tienen regalías, ya no los vayan a tener. Sin el fracking, Colombia se va a quedar sin gas y va a tener que importar, generando la pérdida de empleos para los colombianos y la pérdida de recursos para los colombianos. El crecimiento en materia de hidrocarburos para Colombia está dado por el fracking. Con este proyecto le garantizan a los colombianos un aumento significativo del precio del gas y estaremos abocados seguramente a un apagón. Sin recursos no va a haber cómo proteger el medio ambiente, nos lo van a destruir todo. Y el fracking puede convertirse en uno de los financiadores más importantes del sector ambiental colombiano. Y logró modificar la definición de pasivo ambiental. Primero, la amplitud de la definición. Logramos mejorar la definición, lo cual a mí me deja un poco más tranquila. Lo segundo, eliminamos los artículos que hablan de responsabilidad objetiva. Eso sí es muy complicado, porque entonces cada vez que se produzca un daño y digamos, se revienta o se derrama un tubo y entonces se presume la culpa y a usted le toca probar la buena fe. Eso es muy difícil de probar. La senadora realizó audiencias públicas en contra del Código Electoral, la invasión de tierras en el Cauca y la destrucción del programa Mi Casa Ya. No es cierto que el proyecto que radicara la registraduría sea el que aprobó el Congreso. El proyecto que radicó la registraduría revive todos los micos que se le eliminaron en el Congreso. Tampoco es cierto que el proyecto de la registraduría esté solucionando los problemas que vivimos, ninguno de los problemas que vivimos en las elecciones de Congreso ni en las elecciones presidenciales. La invitación que yo les quiero hacer hoy no es en que miremos quién agredió o para dónde agredió, es que miremos cómo somos capaces de construir para aquí para adelante. Y es cómo podemos lograr
que podamos estar en el departamento todos y construir entre todos. Seguramente de esta primera conversación pues no se soluciona nada, pero yo creo que son conversaciones difíciles que hay que empezar a tener. Yo creo que es posible un Cauca donde quepamos todos. Gracias, senadora Paloma, por echar a andar la reunión. Una solicitud de muchos ciudadanos que quieren ser escuchados, y yo creo que con razón. ¿Cuánta plata al fin va a quedar para el sector vivienda? Nosotros, pues por supuesto, queremos apoyarla para que sea la mayor cantidad, pero queríamos saber por qué en la adición presupuestal la veo un poquito corta, ministra, con relación a las expectativas que creo que el gobierno Petro tenía. Muchos colombianos que tenemos dudas, que queremos entender de qué se trata, pero sobre todo que la queremos llamar a una reflexión, y es, este programa iba bien. ¿Para qué tocar mi casa ya, ministra, si podemos crear programas diferenciados para regiones con indicadores sociales más complejos? Durante este periodo legislativo, la senadora presentó 6 demandas en contra de la paz total. Radicamos la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de la paz total. Hay que recordar que el gobierno de Gustavo Petro está utilizando indebidamente las facultades de la ley. Esa es una ley inconstitucional. La Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, el Ministerio de la Igualdad, el Plan de Desarrollo. Radicando la demanda contra el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos presentado demanda de inconstitucionalidad contra el Plan de Desarrollo y creemos que la vamos a ganar. Primero, porque ya tenemos la certificación que muestra que el plan no fue publicado, ni se mandó por correo electrónico ni por WhatsApp, de manera que la gente no tuvo tiempo ni siquiera de leer lo que se estaba votando. Pasaron micos tan terribles como aquellos que nos suben el predial de manera automática y le entregan el diseño del predial a las comunidades afrodescendientes e indígenas. Nos metieron 6% de impuesto sobre las energías alternativas, es decir, las hicieron inviables. Y cosas tan graves que pasaron en ese plan, como la expropiación. Vamos a ver si la Corte Constitucional atiende nuestra demanda y lo tumba. La situación de desastre de carácter nacional y el nombramiento del embajador de México. Citó a debates de control político a la ministra de Minas. Este no es un debate contra usted ni contra la ministra, sino contra unas ideas de política pública que creemos que son equivocadas y que pueden ocasionar enormes daños al futuro de Colombia. Para hacer una transición energética no tiene que prescindir ni del petróleo ni del gas. De hecho, poner a Colombia en una situación donde nos vaya a hacer falta petróleo y gas es arriesgar la seguridad energética de nuestro país. En el debate de control de la ministra de Salud, mostró cómo Colombia ha logrado durante varias generaciones construir un sistema de salud que es valorado por los expertos como uno de los mejores del mundo. La vi a usted muy concentrada hablando por teléfono y chateando, riéndose de lo que le estábamos diciendo. Ojalá la risa le dure cuando los colombianos empecemos a sentir la crisis de la salud, ministra. Las EPS son el alma del sistema que tenemos hoy. Si usted dice que usted va a eliminar las EPS, usted lo que está diciendo es que va a acabar con el sistema y termina haciendo menos de lo que hubiera podido hacer. Uno tiene que cuidar lo que recibe. Y si hay algo valioso que haya recibido el gobierno de Gustavo Petro, es el esfuerzo que han hecho los colombianos en su sistema de salud. Y por eso yo he querido titular este debate ¿Reforma al sistema de salud o destrucción del sistema de salud? Durante el debate de moción de censura a la ministra de Minas, mostró cómo la ministra mintió en el documento de informe de reservas de gas y petróleo. Situaciones que son inaceptables por parte de una ministra. Las mentiras que le dijo a los colombianos en la publicación del famoso informe sobre las reservas técnicas, con el que se quería soportar la decisión de si debemos importar o no gas de Venezuela. Hay unos nombramientos ilegales en las gerencias de las electrificadoras de Colombia. Un negocito entre privados bien sabroso para que Colombia deje de producir su gas, para que Colombia pierda empleos en Colombia, para que perdamos los recursos de las regalías, se las regalemos a Maduro y se las ganen unos amigos del pacto histórico o del presidente o de la ministra. Además de su trabajo legislativo, la senadora Paloma Valencia, desde su rol como opositora del gobierno Petro, es muy activa en redes y a través de distintos formatos busca llegar a toda la ciudadanía. En Colombia se puede, un programa que busca reivindicar el papel de los empresarios y el sector productivo. Los programas fueron emitidos en el canal del Congreso. Extraordinarios empresarios que emprendieron de la nada y que hoy constituyen los grupos económicos que sacan adelante este país.
En Colombia se puede. Todo se puede hacer en Colombia. En Colombia se puede. Don Jairo, ¿en Colombia se puede? Sí. ¿Mucho o poquito o nada? No, se puede mucho. En Colombia se puede. El Palabreadero, programa de entrevistas donde a modo de conversación se abordan los temas de actualidad nacional con personas de todas las orillas políticas. Un programa que yo empecé durante la pandemia con el ánimo de conversar sobre todo con quienes no piensan igual que yo y el ánimo de que miremos qué es lo que podemos hacer por este país, de manera que bienvenida. De que todos tenemos nuestras capacidades para salir adelante y creo que en nuestro país sí podemos salir adelante a pesar de la situación que estamos viviendo. Gracias, senadora Paloma, por esta invitación. A todos los televidentes un saludo especial y claro que es un tema importante. El mundo al revés. En la búsqueda de conectar con nuevos públicos se emite semanalmente en las redes sociales estos jocosos pero técnicamente documentados programas. Yo les he dicho mucho que cuando uno construye sobre lo construido logra resultados excepcionales. En cambio, cuando decide destruir, termina con el mundo. Ahí sí fallé porque no aprendí. El gobierno Petro es fiel a la idea de la izquierda de que todos los que han gobernado o son imbéciles o son corruptos. Paz total, ya sabemos para quién es, para los grupos ilegales que dicen los jóvenes que votaron con Petro. Extremo, el descaro suyo, señor presidente. ¿Cómo va a ir a abogar por un tirano? Colombia tiene futuro y vamos a salir del mundo. Semanalmente, la senadora publica una columna de opinión acerca de temas de actualidad nacional. Estas son publicadas en distintos medios impresos de todo el país, así como también en importantes plataformas digitales. La senadora estuvo presente en distintos medios de comunicación internacionales, nacionales, regionales y locales. En junio de 2023, la senadora Paloma Valencia fue quien lideró la réplica del Centro Democrático a la alocución presidencial de Gustavo Petro. Hay una alternativa. Hagamos lo que los colombianos añoramos. Unidos como una nación, vamos a ser capaces de hacer realidad todo lo que hemos soñado. Desde el sector de oposición acompañó las iniciativas ciudadanas que han convocado a los colombianos a las calles para mostrar su inconformidad y para decir no a las reformas impulsadas por el gobierno Petro. Marchas con gran éxito que llevaron a miles de ciudadanos a las calles. Los esperamos en las calles, porque hay que defender a Colombia. Presidente Petro, hay que pedir que reconozca lo que este país ha construido antes de él. A la calle para decirle a este gobierno que no destruye. Aquí estamos en la marcha de reforma sí, pero no así. Una marcha que han convocado pacientes de la salud pidiendo que no se vaya a destruir el sistema. Los espero mañana en la gran marcha. Gracias a los colombianos que han salido y que han organizado esta marcha. Ha impulsado la iniciativa del Centro Democrático de la consulta popular en contra de la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Nosotros estamos promoviendo la consulta para que seamos los colombianos los que tengamos las últimas palabras sobre las reformas y no el Congreso de la Mermelada. Ha recorrido las ciudades y municipios recolectando firmas de la mano de la ciudadanía que no quiere estas reformas inconvenientes para el futuro de Colombia. La senadora Paloma Valencia ha estado en constante contacto con las regiones. Ha recorrido el país con las regiones Vuelven al Centro, organizados por el Partido Centro Democrático para fortalecer el diálogo popular y el contacto con las bases del partido. Muchas gracias. Bueno, un saludo cariñoso para todos estos uribistas. Qué alegría estar en Cali y en nuestro suroccidente. Digo, claro, te fascina Santander porque allá la gente es igualita a ti. No le da miedo nada y están siempre dispuestos a todo. Este es el corazón del uribismo. Participó en más de 25 foros universitarios, dando a conocer a los jóvenes y a la academia su visión y propuesta de país. También mesas técnicas organizadas por diferentes tanques de pensamiento y dictó conferencias tanto nacionales como internacionales. En sus recorridos por toda Colombia escuchó las preocupaciones y propuestas para el país por parte de diferentes gremios, asociaciones, grupos de jóvenes y grupos de mujeres. Porque nuestro compromiso es Colombia, estamos haciendo algo.